Inteligencia artificial es esa inteligencia que demuestran los dispositivos digitales, tales como un PC, un celular o un software online. Es también la tecnología que más ha crecido en los últimos 12 meses y la que más rápido ha crecido en la historia de la humanidad. Nunca había pasado esto. Y dentro de este contexto se están desarrollando procesos que potencialmente podrían acabar con nuestra civilización. Hola, soy Manuel, estaré presentando esta nueva serie web de Seven Photos Films. Está basada en hechos y publicaciones científicas. Si estos 3 episodios tienen acogida, haremos muchos más. El día de hoy vamos a tocar el primero de esos procesos que podría extinguir nuestra especie. La inteligencia artificial no es tan nueva. Los primeros trabajos, justo como lo entendemos ahora, fueron en los 80s y en los 90s se intensificó mucho su investigación. Es por eso que tenemos esto. El teléfono inteligente, es parte de toda la industria de inteligencia artificial. Es solo que de pronto no lo identificamos porque no fue así el marketing cuando lanzaron. En general, reconocer voz, patrones en general o imágenes o las caras es inteligencia artificial. Lo que es nuevo son los productos de la inteligencia artificial que están disponibles al público. La habilidad de crear nuevas imágenes o nuevos chats o interacciones con un chat que es inteligente, o videos, todo esto es nuevo. Y trabajan bajo la misma idea, que interactuar con estos dispositivos digitales o máquinas sea como hablar con un humano, de tal manera que puedas expresar tranquilamente tu solicitud o tus necesidades y este responda solucionando la situación. ¿Y cómo? Pues es un procedimiento estadístico que involucra redes neuronales artificiales. Estas tecnologías eran imposibles de perfeccionar en los 90s. Porque un modelo normal usado hoy en día tiene fácilmente más de 100 millones de parámetros. ¿Qué es un parámetro? Fácil. Si por ejemplo voy a describir a mi tío Sandro, digo que mide 1,75, que es moreno, que tiene el cabello rizado, tal vez pesa 150 kilogramos y tiene tal particularidad. He listado 6 parámetros ahí. Entre más datos más parámetros doy, con más precisión y exactitud se puede conocer de qué estoy hablando. Más te puedes hacer la idea de quién es mi tío Sandro. Entonces, bueno, sabemos con unos parámetros más o menos qué es ser Sandro. Imagínate ahora que son 100 millones de parámetros. En realidad no hay que imaginárselo, porque nosotros ya tenemos varios ejemplos en nuestro cuerpo. El ojo humano puede detectar 576 millones de píxeles. Y en teoría el olfato la mayoría de las personas detecta 1 trillón diferente de olores. Entonces obviamente esta máquina natural espectacular que tenemos, que es el cerebro, para ser imitada artificialmente requiere un sistema bien complejo. Redes neuronales poderosas y con muchos parámetros. Pero bueno, estamos hablando ¿qué es lo que está pasando con estas redes neuronales que componen finalmente los sistemas que llamamos inteligencia artificial, que podría ser una amenaza para nuestra especie o civilización en los próximos años? Vamos a ver esos pros y contras. Uno, el primero es al que yo personalmente le veo menos probabilidad, por lo menos por ahora, pero pues realmente nadie puede conocer el futuro. Muchas personas han estado asustándose un poco por la posibilidad de la rebelión de las máquinas, que ellas tomen conciencia y nos hagan la guerra. También es posible que esta declaración de guerra sea algo más automático, simplemente se desarrolle una inteligencia artificial general, es decir, que sabe un poco de todo, que entiende más o menos el mundo sin necesidad de que sea consciente, y con eso sea suficiente para la inteligencia artificial decidir que sí, vamos a declarar la guerra o exterminar los humanos. El problema es que si esto pasara, si realmente las inteligencias artificiales decidieran atacarnos, ahí habría un gran problema y desventaja para nosotros, porque es posible que tuvieran mejor acceso a ciertos sistemas fundamentales y muy importantes para nosotros. Estos son nuestras comunicaciones de largo y corto alcance, nuestros sistemas económicos, bancos, registros, todo este almacenamiento digital, nuestra infraestructura hospitalaria, cómo la organizamos, cómo la controlamos en cuanto a electricidad, suministros, y en algunos países incluso la infraestructura alimentaria. Y por último, pero definitivamente no lo menos grave, nuestras armas de destrucción masiva. Al menos parcialmente y a futuro sobre todo, es posible que los sistemas de inteligencia artificial estén interconectados y tengan bastante acceso a cosas como el disparador de una arma nuclear o atómica o química o bioquímica o de este tipo. Entonces un problema que tenemos con eso es que no podemos predecir el futuro. Hasta ahora no se ha predicho perfectamente qué va a pasar luego
en el desarrollo de inteligencia artificial. Sabemos lo que está ocurriendo, pero es difícil comprender cómo se dan ciertos efectos que no pensábamos que iban a ocurrir. Entonces no sabemos primero si muy pronto en 2024 ya va a haber una inteligencia general. Mucho menos sabemos si la inteligencia artificial consciente se puede hacer siquiera, porque hay gente que dice que es imposible, o siquiera en qué década es que vamos a llegar a esa conciencia, que un ser artificial sea consciente. Algunas personas dicen que cuando el ser artificial emerja, mucha gente no le va a conceder la categoría de consciente. Un poquito como pasó en el pasado con respecto a las razas que asumían que las otras razas no tenían alma. Porque, bueno, desde su punto de vista no. Bueno, algo así podría pasar esta vez, pero con inteligencias artificiales. Eso no quiere decir que de pronto, de hecho, no tengan razón y de verdad lo que estamos viendo no es conciencia, sino la simulación de ella. Sea como sea, yo estoy más de acuerdo en que el peligro fundamental aquí sería que personas hackeen las inteligencias artificiales. Es decir, ganen acceso para hacer ataques terroristas, producir violencia, caos. Algunos expertos han comentado que este es el principal problema y personalmente yo creo que sí. Ahora, dentro de los pros, el lado positivo, tenemos unas cosas muy buenas con el hecho de que existe una inteligencia general que es muy parecida a la cognición de un ser humano, a lo que nosotros podemos entender. Sea o no sea consciente, eso tiene muchas ventajas. Podemos entonces asignarle muchos más trabajos y tareas que antes, entonces las aplicaciones serían muchas. Por ejemplo, podríamos dejar de hacer una cantidad de trabajos riesgosos. Además de eso, podría ocurrir que muchas tareas tediosas ya no las tengamos que hacer. Incluso algunas personas ya están hablando de la posibilidad de utilizar los motores de inteligencia artificial para ayuda psicológica a personas que lo necesiten. Segundo proceso importante, el colapso económico de la civilización. Esto es muy peculiar porque no es necesario que se dé a nivel global ni nada para que tenga un gran efecto en un grupo de personas. Puede ser regional o solo de un sector, y ocurre porque las inteligencias artificiales precisamente reemplacen una cantidad de trabajos demasiado masiva. Estamos hablando de que pierdan sus empleos muchas personas porque son reemplazados por una inteligencia artificial que hace su trabajo. Entonces es impresionante porque no es necesario que la inteligencia artificial anule a los humanos a nivel laboral. Con que reemplace una cantidad grande de una industria o sector que de hecho sea la principal fuente del Producto Interno Bruto de una nación, por ejemplo, pues estamos muy probablemente corriendo el riesgo de una crisis económica. Si una inteligencia artificial reemplaza 50 humanos y lo hace extensivamente, y es un proceso que está ocurriendo en todos los contextos de una industria o de un país, pues entonces hay un montón de desempleo repentino. Varios expertos han comentado que la solución a esto, desde el punto de vista económico y desde su experticia como economistas, podría ser la constitución de un ingreso universal básico que todo el mundo reciba sin importar si trabaja o no. Esto debido a que si realmente el 99% de las personas está desempleada, es necesario que puedan vivir, y de hecho para el capitalismo es necesario que puedan gastar. Este asunto del ingreso universal, el salario básico general para todo el mundo por el hecho de ser ciudadano, es una cosa que ya han estudiado desde hace muchos años países como Canadá, Finlandia, Estados Unidos, incluso Brasil. Entonces, ¿cuál es lo positivo de todo esto? ¿Cuál es el lado positivo de esto? Bueno, de hecho es que si hacemos todos estos reemplazos de trabajo, potencialmente podemos hablar de un mejoramiento de la eficacia de las empresas y de los sistemas productivos, ¿verdad? El problema es que bien, de pronto lo vamos a hacer, sí, más eficaz, menos costos, menor tiempo y mejor calidad para todos los productos. Pero si la gente no gana nada porque el 99% está desempleado, entonces ninguna empresa ni sector productivo tiene clientes. No pueden realmente subsistir. Entonces los empresarios, así sean dueños de una cantidad de capital impresionante, irían a la quiebra si esto ocurre. Es necesario que haya una circulación de capital y de todo, ¿no? De capacidad de comprar cosas. Y la solución para los empresarios tiene que ser una de dos. De hecho, de alguna forma ganan algo estas personas. Es decir, realmente este 99% tiene un salario, sí, por el hecho de ser ciudadanos, y eso se gasta a estos dueños de empresa. O B,
ya que no hay ningún cliente de ningún tipo para poder vender sus productos, sus medios, sus servicios, pues el gobierno entonces llega al rescate y él a nivel institucional empieza a comprar todos estos productos de los empresarios. Y bueno, rescataría de alguna forma a los empresarios y daría esa salvación. Por supuesto, este sistema en el que realmente no se están generando empleos sería un poco desigual, porque sería como regalarle a los que ya tienen una gran fortuna más fortuna, en este contexto en el que el 99% de las personas en la población están desempleadas y no reciben nada. Sea como sea, esta opción B o incluso la opción A de ingreso para todo el mundo podría darse en pequeña medida desde ya. En 2024 algunas personas han dicho que van a iniciarse estos procesos de crisis económica y de crisis por sectores y en regiones específicas. Y aquí hay muchas cosas de qué hablar. Un ejemplo sencillo de esto es, vamos a suponer que hay un buffet de abogados, por ejemplo. Tengo un buffet de abogados, 10 abogados trabajando, y de pronto decido reemplazar 9 porque voy a comprar acceso a 3 herramientas de inteligencia artificial para análisis legal que son suficientes para efectuar todo el proceso que requiere mis servicios. Bien, muy bien para ese dueño de ese buffet, pero es posible que primero nos tengamos que preguntar si realmente habrá clientes que quieran contratar a ese buffet que tiene inteligencias artificiales y un abogado, o si de hecho suprimen el buffet y el abogado y directamente compran los software de análisis legal. Personalmente yo no creo que esto vaya a pasar tan en 2024 y bueno, la mayoría también creen que es un proceso un poco más lento, pero sí creo que va a ocurrir de algún modo y por algunos sectores. Cosas como esto, el derecho, la medicina, generalmente tienen que ver con confianza, y entonces el saber que hay una persona y el poder interactuar con la persona que es el frente del negocio y del servicio es bastante importante para nosotros como seres humanos, creo yo. Tercero, el que voy a hablar ahora es de hecho el proceso que tiene que ver con una producción cinematográfica que estamos desarrollando nosotros. Es algo que lleva a mi mente desde 2016. Si se supone que estos softwares de inteligencia artificial son mecanismos, no sé, de redes neuronales, de codificación, de codificación, que implica el trabajo con lenguajes que tienen modelos grandes, una cantidad de parámetros y todo lo que hemos dicho. Estamos hablando del manejo de datos, ¿verdad? Una parte de la medicina importante tiene que ver con datos. Hay algunos tratamientos que se desarrollan heurísticamente porque el sistema es muy complejo, porque el organismo es complicado de definir con base a un principio básico o a un este es el problema y esta es la respuesta. Son problemas que se han desarrollado por grados con las décadas de evolución de la medicina, en gran medida porque los datos o son insuficientes o son muy complejos o no se pueden aislar claramente, o los patrones no se encuentran porque la información está distribuida de una forma confusa porque el sistema es el cuerpo y eso es complejo. Como por ejemplo en el caso de la terapia genética, donde la comprensión de nuestro mapa genético, nuestro genoma, no ha podido desarrollarse al 100% y con todo detalle como para saber este pedacito que es este gen combinado con este y este y este, de acuerdo a esta regla, producen exactamente esta enfermedad en todos estos casos. Ese tipo de conocimiento no se tiene global en medicina para todo. Más bien el genoma primero se descubrió como que, bueno, de aquí a acá tenemos el genoma que codifica lo que nos interesa de tal. Luego se descubrió, bueno, estos son todos los genes que hay, están separados así por lo menos, no sabemos para qué sirven, pero... Y así, un proceso gradual, porque el sistema es muy complejo, el DNA es así, siempre. Entonces, la inteligencia artificial con su capacidad de manejar tantos datos y tantos parámetros, puede sobrepasar lo que una persona puede analizar sola si tiene la cantidad de equipos de cómputos necesarios para procesar ese conjunto de datos grande que tiene que ver con el ADN de una persona o de un grupo de personas. Es posible entonces que la inteligencia artificial permita perfeccionar y optimizar la manera como nosotros desarrollamos terapia genética para la gente que padece de enfermedades o afecciones. No hay tantos artículos sobre esto, pero sí hay artículos sobre este tema
científicos y sobre las posibilidades que da en el campo de la salud, la inteligencia artificial. En este contexto, de hecho, ya ha habido bastantes adelantos, por ejemplo, en el desarrollo de proteínas viables a nivel computacional, la predicción de qué proteínas puede haber en un contexto biológico específico a través del uso de inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo malo? Entonces, en este punto, en este tercer punto, ya hablamos de todas estas cosas que parecen muy positivas. ¿Qué sería lo malo? Pues el problema es que estaríamos alterando nuestra fisiología. En el curso, tal vez en 10 o 20 años ya estemos en ese punto, o bueno, nadie sabe el futuro, podría pasar antes. Es posible que estemos alterando tanto nuestra fisiología que tal vez estemos también alterando nuestra identidad. Porque la vulnerabilidad, esos puntos en donde nosotros fallamos, somos susceptibles o nos enfermamos o padecemos algo, hace parte de nuestra cultura también. Cuando Freddie Mercury cantaba, había momentos en donde no hacía una tonalidad perfecta, no hacía el tono exacto. Él era muy entonado, pero en esa búsqueda de expresar más, quizá pasaba por un momento que no es una nota, pero que expresa lo que él quiere decir. Un bailarín, a través de los padecimientos que ha tenido a nivel de salud o cualquier parecido, nutre lo que significa su danza y lo que puede hacer desde la danza. Un actor, lo mismo. Todas esas dramaturgias de enfermedades son importantísimas para lo que somos desde nuestra cultura. Si nadie se enferma nunca, ¿de qué modo seríamos todavía fieles a lo que ha sido nuestra identidad de superar retos y bastantes peculiaridades negativas en la vida? Podríamos hacer sobre cada uno de estos temas un video diferente y pueden comentarlo ahí abajo en los comentarios si quieren. Pero es un hecho que una sociedad donde todo se logra no necesariamente es una sociedad humana. Es un hecho que una sociedad en donde nadie se enferma no es la misma humanidad a la que hemos estado acostumbrados toda la vida. Es un hecho también que si hay algunas cosas digamos en común en nuestros ideales de salud, de belleza y otros similares, es posible que cuando todos estamos óptimos, porque finalmente hemos curado todos nuestros problemas, lo que estemos haciendo es haciéndonos más parecidos entre nosotros. Entonces, ¿cómo sería una humanidad donde somos tremendamente iguales el uno al otro? Si la terapia genética se vuelve una norma, es posible que las cicatrices no existan. Y esto es solo una teoría, ¿no? Que pues cinematográficamente venimos trabajando desde el 2016. Quizá eso que nos hace débiles o vulnerables nos identifica también. Bueno, este no es un ensayo científico, no es un reporte exhaustivo académico ni nada por el estilo. Esto es una conversación a manera de comentario en esta webserie. Cerremos diciendo qué tal si nos dejan en los comentarios algunas de sus posiciones respecto a estos procesos. ¿Creen que va a pasar o no va a pasar en el futuro? Personalmente yo creo que nadie lo puede predecir por ahora. Respecto a la inteligencia artificial, podría resultar siendo todo tremendamente positivo o quizá no tanto. Si de algo te sirvió o te gustó esto, entonces por favor dale un like o comparte o suscríbete o las tres cosas si te parece. Chao. Un grupo fanático es un grupo que no importa qué evidencia haya, qué hechos, siempre van a creer lo mismo que creyeron al principio cuando se tomó ese paso de volverse un fanático.